Así que bueno, voy a hacer una exposición respecto de este par de hexagramas, el 35 Qin y el 36 Ming Yi. Este es el camino que hemos recorrido, estamos ubicados en el canon inferior, abocado a los asuntos mundanos o del hombre. Y recordemos en contexto que en la secuencia lineal venimos de ver el 33, que es Dun, la retirada, y el 34, que es Gran Fuerza, que vamos a ver que tienen una asociación con el 35, que una de las interpretaciones es avanzar, como en esto, bueno, retroceder y avanzar, quizá como estrategias militares, si uno lo piensa como consejos también, que muchas veces en la lectura oracular se tomaban antes de ir al combate, y también la Gran Fuerza quizá asociado con este hexagrama número 36. Ahí en el I Ching taoísta de Thomas Cleary hay una secuencia de lectura de los impares y una secuencia de lectura de los pares que todos tienen como una correlación, además de que son recíprocos y complementarios. Bien, o sea, el 33 es el opuesto del 34 y el 35 es el del 36. Entonces vamos con el primer carácter Qing. Ahí vemos los caracteres antiguos que observa, que está compuesto por lo menos de dos partes. La parte inferior, donde aparece algo que podemos identificar con el carácter de Sol, por un lado, y la parte superior que tiene distintas versiones. Hay que ver cómo se interpreta. Podríamos pensarlo como dos trozos de hierba, por ejemplo, como en este de acá, o como dos peces, quizás si vemos este de acá, o dos elementos, o en este caso hay uno solo, pero hay algo que, hay dos cosas que se mueven en paralelo, hay una repetición que nos quiere decir algo, que se interpreta muchas veces como dos flechas. Si uno va al diccionario, dice Qin, avanzar, incrementar, también puede ser promover, entrar o mover hacia adelante, como el maestro Alfred Juan, vamos a ver, lo traduce como proceder hacia adelante. Y lo que están llegando entonces en este carácter, esta es como la versión más antigua, son dos flechas que están llegando, y debajo lo que asociamos con el sol, entonces, es también una forma de expresar el carácter yue, que significa hablar también, que podría ser entonces, como dice una interpretación de Han Siyuan, un comando, es decir, un comando de avance. Estamos hablando quizás flechas de un comando de avance, uno piensa en una estrategia, en un movimiento militar, por ejemplo. Vamos a ver lo que dice el maestro Alfred Juan. Dice, Qing es avanzar, promover o proceder. Wilhelm y Blofeld lo traducen como progreso, yo adopto proceder hacia adelante. La secuencia entonces viene de esta idea de la gran fuerza, veníamos en el anterior, el 34, dice las cosas no pueden permanecer para siempre en gran fuerza, después la gran fuerza se procede. O sea, si pensamos retirada en el 33, en el 34 acumular fuerza y en el 35 proceder hacia adelante como etapas que tienen que ver con una estrategia, con un movimiento estratégico. La estructura es fuego arriba, el fuego es un símbolo, el símbolo del Li que representa el sol. Podríamos ver el fuego saliendo hacia arriba, saliendo de la tierra en el horizonte, quizá como en el amanecer. ¿No? El sol se eleva sobre la tierra, una imagen de progreso o un proceso. El ideograma de Qing es la bella imagen del sol elevándose sobre la tierra. El círculo de la parte inferior es un símbolo del sol. Se cree que el trazo horizontal representa una mancha oscura en la superficie, en el centro del sol. Esta es una interpretación de ese trazo. Sobre el sol hay dos líneas rectas que simbolizan el horizonte de la Tierra, sería esta línea, simboliza el horizonte. Sobre la Tierra dos plantas florecen hacia arriba con la energía yang del sol brillando como la llama de un fuego. Es decir, serían como plantas, en este caso lo interpreta Alfred Juan. Que no está mal esta interpretación, teniendo en cuenta que en algunos de los radicales, por ejemplo, es muy similar al carácter radical de Tsao, que significa planta. El ideograma muestra un acto de proceder, no solo de proceder, sino también del resplandor de la energía. Bien. Entonces, si tratamos de hacer un ejercicio de traducción de lo que sería el juicio o el dictamen, dice el texto adjunto, no el texto de fijación. El brillo surge arriba de la Tierra, esta sería la imagen, está un poco desordenada esta vez la presentación. El brillo surge de la Tierra, es decir, Ming, fíjense, no dice Li surge de la Tierra, Ming, bien, Shu surge arriba de la Tierra, por lo tanto es avanzar. El consejo para el sabio, en este caso, Chung Tzu,
tiene que ver con esto, dice una posible traducción. El noble, por tanto, brilla con la luz de su virtud. Está en el carácter min del brillo y el carácter de virtud al mismo tiempo que aparece sao, que es brillar. Es decir, otras traducciones posibles sería un caballero lo usa para mostrar su virtud brillante, o el hombre de bien se distingue por su virtud, pero tiene que estar la idea de virtud, que es lo que le da al noble su brillo. En este caso, el brillo, también recuerden, brillo, li también significa entendimiento o claridad. Min también significa entendimiento o claridad. Lo vamos a ver también más adelante. Bien, entonces, según la lectura de Minford, por ejemplo, dice: el príncipe Kang recibió muchos caballos en un solo día, fue recibido 3 veces en audiencia. Esto respecto del trilama número 35. Acerca del juicio dice: la iluminación, es decir, el sol, podríamos pensar, se eleva sobre la tierra, y el verdadero caballero hace que su fuerza interior se ilumine. Acá está traduciendo virtud como fuerza interior, también otra interpretación posible. Según el oráculo antiguo, hablaba de esto. El príncipe Kang es una suerte de personaje histórico que era el 9º hijo del rey Wen, y aparece la idea entonces de encuentro 3 veces al día, 3 audiencias al día. También hay muchas traducciones diferentes de esto, pero se refiere principalmente, dice Minford, a asuntos militares, ¿no? Las flechas sobre un recipiente pueden ser una suerte de ofrenda o regalo también. Acá está claramente marcado como flecha en el carácter oracular antiguo sobre el hexagrama 35. Bien. Ahora, vamos al número 36, Min Yi. Tenemos, respecto de Yi, aparece, por ejemplo, una versión, es una persona o una persona grande. También recuerden, Ta es una persona con los brazos abiertos, que se le suma un elemento más, que vamos a ver que es este arco, entonces. Y respecto de Min, tenemos, por un lado, la interpretación de que es sol y luna, o que es una ventana por la cual pasa la luz de la luna. Otra versión posible. Dice el diccionario, si uno va al diccionario, dice: Min, por un lado, significa brillante, luz también, claro, entendimiento, hablando sobre el brillo de la inteligencia. Min Bai significa como brillante blanco, significa entendí. Min Bai es como si está todo claro, en el chino moderno también. También significa entonces la sabiduría, la vista, el conocimiento, o lo que se revela gracias a la luz, lo que está abierto, como un claro, en donde algo está abierto, por ejemplo, en el medio de un bosque puede haber un claro, algo que está explícito o mostrado. También una idea de honestidad. Está compuesto por un carácter que hoy en día se utiliza el radical de sol por una cuestión de simplificación, pero en la antigüedad era una ventana a través de la cual pasaba la luz de la luna, el brillo de la luna. Y el carácter Y tiene distintas interpretaciones. Pueden ser tribus antiguas bárbaras, o hablando del salvajismo también, o sea, personas salvajes, en contraste con los civilizados chinos. Eran los salvajes, eran sobre todo tribus nómadas que no tenían un establecimiento fijo, pero sí tenían, por ejemplo, dominaban otras artes, como por ejemplo, criaban caballos también, y eran muy buenos en la cacería. También representaban entonces personas grandes que formaban parte de esta etnia, junto con este arco, que quizá era parte también algo distintivo, el arco como arma en esta etnia. Actualmente se utiliza para indicar arrasar, exterminar, eliminar, suavizar también, o algo extranjero. Entonces tiene esta idea de algo grande, algo con fuerza también, pero también algo que ha sido exterminado, o que ha sido, si se quiere, lastimado. Por eso el maestro Alfred Huang lo traduce como brillo herido. Min, dice Huang: Min significa brillo, resplandor, y tiene más de 10 significados en la lengua china como verbos: arrasar, exterminar o herir. Literalmente, Min Yi significa que el brillo de uno está herido. Virgen lo traduce como el oscurecimiento de la luz, porque es el fuego, o sea, el Li debajo de la tierra. Blofeld lo traduce como la luz herida. Sin embargo, en chino, Quan es la palabra que se refiere a brillo de la luz. Min indica el brillo de la mente, o sea, distingue el brillo de la claridad mental del brillo de la luz externa. Entonces acá se habla de la inteligencia y la virtud. Este es el inverso del anterior, proceder hacia adelante.
Hay una máxima conocida china que dice Tao Wang Yang Hui, que significa esconder la propia luz y esperar el momento oportuno, que es uno de los temas centrales del I Ching, el tema de actuar de acuerdo con los tiempos. Entonces, esta, según Juan, es la connotación de brillo herido. Al proceder, el anterior, cuando uno avanza, uno se arriesga, incluso se arriesga a resultar herido. Cuando se hiere el propio brillo, uno se ve obligado a contenerse, a curar las heridas. Entonces, es favorable seguir adelante. Es decir, hay un momento de, después de avanzar, quizá las heridas que vienen, como dice, después de una campaña militar, después de un combate. El nombre de Qua consta de dos ideogramas. Primero Ming, dos símbolos, el sol a la izquierda o la luna a la derecha. Habíamos visto también puede ser una ventana a través de la cual pasa la luz de la luna. El refrán chino dice sol y luna, resplandor, indica el carácter de Ming, el carácter moderno sería. El segundo ideograma allí es dos símbolos, un hombre grande y un arco. Si uno está familiarizado entonces con los otros hexagramas donde hemos visto las cosas grandes, tenemos gran cosecha, por ejemplo, está Zhou, gran exceso, gran fuerza, todos aparece Ta, el ideograma que da el fondo a este, sería la persona con los brazos abiertos, representa algo grande, y en este caso un hombre grande con un arco, es lo que configura el carácter de Yi. Se emplea la imagen de un hombre grande con un arco para expresar el acto de herir. Recuerden, en el anterior, en los ideogramas antiguos, aparecían dos flechas que llegaban cuando uno avanzaba. Bueno, acá las flechas y el arco están totalmente relacionadas. Hay una conexión desde ese punto de vista también. La estructura es tierra arriba, fuego abajo, una imagen del sol poniente. Si el anterior era el fuego saliendo por encima de la tierra, este es el fuego o el sol o la luz ocultándose. El brillo del sol queda oculto por la tierra. La oscuridad envuelve cada vez más, representando una situación de penuria. El rey Wen se encontró en esta situación, cuenta Juan, cuando fue encarcelado por el tirano de Shang. Era brillante el rey Wen por dentro y gentil por fuera. Adoptó el arte de Tao Wang Yang Hui, es decir, ocultar su brillo y esperar el momento oportuno, porque estuvo prisionero y se dice que mientras estuvo prisionero fue que desarrolló el estudio, la secuencia de los caracteres del I Ching. Para hacer frente a una situación extremadamente difícil, es decir, ocultar su luz para superar la adversidad. Ser brillante por dentro y amable por fuera era una de las virtudes más elevadas de la antigua China. Para los antiguos sabios, solo los brillantes y amables podían vencer a los oscuros e inflexibles. Solo los más sabios y al mismo tiempo los más fuertes podían apreciar esta virtud y cultivarla. Esta idea de brillante por dentro, la claridad interna, mientras que por fuera mantener la docilidad, la suavidad, la flexibilidad asociada a la tierra. Si uno va al juicio, entonces Ming Yi es a pesar de esto, a pesar de que habla de tiempos difíciles, en la dificultad, dice Ming Duo Li Chiang Chen. Acá hay un error, sería Ming Yi. Li, es decir, beneficia ser recto, Chen, en tiempos difíciles, en la dificultad. No está diciendo necesariamente un augurio negativo, sino que está diciendo ante la dificultad también beneficia entonces mantenerse recto, mantenerse virtuoso. A veces se traduce como la perseverancia favorable o la rectitud favorable, ser virtuoso en tiempos de dificultad. Si vamos a la imagen, entonces en este caso tenemos la luz, entra en la tierra. Fíjense, aparece, no dice Li, dice Ming, la luz entra en la tierra, la luz dentro de la tierra, también se podría traducir, por lo tanto, Ming Yi, hablando de el brillo herido también. El consejo para el noble o el sabio, dice el noble administra el pueblo usando la oscuridad y sin embargo brilla. Es decir, dice Chung Si, el noble, por tanto, utiliza de alguna manera, administra al pueblo. Podemos pensar, llega al pueblo en el sentido de alcanzar con su gestión, administra a las masas, al pueblo, a la multitud. ¿De qué manera? Utilizando la oscuridad. Yong Hui. Es decir, en tiempos de dificultad, utiliza la dificultad como una herramienta, como un modo para administrar a las masas. Y sin embargo, brilla. En una interpretación posible. Minford nos dice, en tiempos difíciles, ser firme beneficia,
o en la adversidad, Rex se recomienda solidez. Y sobre la imagen dice: la luz entra en la tierra, el verdadero caballero gobierna al pueblo, la luz está velada, pero sigue brillando. Bien, esa es una interpretación posible. Entonces, hablando de, él lo traduce Ming-Yi como directamente oscuridad. En tiempos de oscuridad, bueno, que beneficia la rectitud y el verdadero caballero sigue brillando, sigue manteniendo su luz interna. Bien, sigue siendo un augurio provechoso. Fíjense, esta es la interpretación de Minford. Habla de, en el antiguo oráculo, es como una llamada de un ave, también vuelven a aparecer las aves acá también, pero la idea es que aún en tiempos difíciles sigue siendo un augurio provechoso, que tiene que ver con esta idea de mantener la luz oculta, quizás mantenerse firme en la adversidad. Bueno, y volviendo entonces al hexagrama 35, que hablaba acerca de avanzar, tiene un juicio difícil de traducir, así que vamos a tratar de ofrecer algunas alternativas de interpretación. Aparece Kang, que es el nombre entonces de este duque, de este señor, el cual utilizaba de alguna manera caballos como ofrenda, como obsequio a los súbditos, también como un acto de quizá de alianza. Dice: el señor Kang emplea el otorgar caballos, durante el día se reúnen 3 veces, también habla de una idea de encuentros, pueden ser audiencias también que tenía con los súbditos, con la idea de entonces hacer crecer en abundancia, en esta idea de avanzar también, de tener reuniones con sus súbditos, con sus vasallos, con sus subordinados, por así decirlo, otorgando caballos quizá como un gesto de premiación, de beneficio, de otorgar rango también. Bueno, es un texto curioso porque hay un elemento histórico, aparece un personaje que es el señor Kang, que es quien tenía esta conducta de utilizar el obsequiar los caballos para poder entonces crecer, multiplicar o proliferar o avanzar en su dominio en el reino. Bien. Bueno, esto es lo que tenía para ofrecer entonces en la clase de hoy. Ya espero que hayamos aprendido algo más acerca de estos dos caracteres, Qin y Ming-Yi, que aunque a veces se traduce como brillo herido, no necesariamente es un augurio difícil, sino simplemente nos está diciendo que en la dificultad, cómo, cómo nos advierte Li Ching cómo comportarnos. Es decir, el libro de los cambios podríamos interpretarlo como un libro de advertencias. Las advertencias sirven precisamente para evitar los peligros que pueden estar ahí como potenciales resultados. Así que bueno, gracias por estar presente y escuchar, y estaremos en comunicación. Nos vemos en la próxima con más hexagramas y sus ideogramas.